Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos al módulo 2 de esta cátedra. Este módulo, como les comentaron, cuenta con dos módulos, con dos partes. En esta primera parte, con mi compañera Liliana, vamos a hablarles sobre conceptos impositivos y... Te muteaste, Belín. Ay, perdón, le estaba hablando a la nada entonces. No sé cuánto me escucharon, pero bueno, bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos al módulo 2, ¿sí?, de esta cátedra. Como les comentaron, va a tener dos partes. En esta primera parte, con mi compañera, la contadora Liliana Freeman, vamos a hablarles sobre los conceptos impositivos contables, que tienen que tener en cuenta todas las organizaciones de la sociedad civil. Así que si les parece, les empezamos a compartir pantalla y arrancamos. Avísenme si pueden ver. Todavía no. ¿Se puede ver? Ahí está. Perfecto. Bueno. Bueno. Primero, de lo que voy a hablarles es de la inscripción a FIP. Todas las organizaciones deben inscribirse en el fisco correspondiente, y en este caso para nosotros serían AFIP. Con esta inscripción les van a brindar lo que sería el CUIT, que es la clave única de identificación tributaria, ¿sí?, con la que van a poder empezar a relacionarse con otras organizaciones, organismos, personas físicas, ya sea del ámbito nacional o internacionales, para poder realizar las transacciones para poder cumplir con lo que sería el objeto social, ¿no? Esta quit la pueden pedir teniendo o no la personería jurídica. Si bien este es un tema de la semana que viene, porque lo tenían que ver con Gustavo, les voy a dar un pantallazo fugaz para que tengan idea de lo que es, ¿sí? La personería jurídica es la inscripción de la organización ante el órgano de contralor correspondiente, ¿sí? Es lo que vendría a ser el equivalente al certificado de nacimiento de las personas físicas. Al inscribirse en el órgano de contralor se les brinda la personería, y bueno, esto les va a habilitar para poder seguir. Bueno, como les decía, pueden pedir el quit teniendo o no la personería. Lo que sí es que no van a tener la autorización plena para realizar todos los trámites, ¿sí? Con personería jurídica, por ejemplo, la organización va a poder recibir y emitir facturas a su nombre, anotarse en proyectos, presentarse para recibir subsidios, abrir cuentas bancarias, y por ejemplo ahora que está de moda las billeteras virtuales también las pueden abrir, pero sin personería van a poder empezar a realizar lo que serían las transacciones con las distintas organizaciones, pero el acceso se va a limitar a poder emitir y recibir facturas a su nombre. Sí. Por otro lado, para realizar la inscripción en AFIP, van a tener que establecer un domicilio fiscal. Este domicilio fiscal puede ser o no el mismo que el domicilio legal de la organización, ¿sí?, el que se establece en el estatuto. Y se va a considerar como domicilio fiscal el lugar donde se desarrolle la actividad principal y la dirección principal y efectiva de la organización,
o bien donde se desarrolle la explotación principal. ¿Sí? Por ejemplo, si las decisiones se toman en la casa de alguno de los asociados, domicilio donde establecieron, por ejemplo, el domicilio legal, ¿sí? Y además tienen un local donde llevan a cabo las actividades, se va a tomar como domicilio fiscal este último, donde se desarrolla la explotación principal de la actividad. Además, para poder establecer el domicilio fiscal, es necesario que lo puedan acreditar, ¿sí? En este caso vamos a necesitar al menos 2 fuentes de acreditación, que son estas que enumeré acá abajo, por ejemplo, contrato de alquiler o leasing del inmueble, título de propiedad del inmueble en caso de que sea propiedad de la organización, facturas de servicios públicos como gas, agua, luz, a nombre de la organización, o bien un acta de constatación notarial expedida por un escribano donde diga, donde establezca la relación entre el domicilio y la organización y cómo es digamos, cuál sería la relación efectiva que hay entre estos dos. Esto no quita que, por ejemplo, algunas jurisdicciones acepten otro tipo de acreditación de domicilio, como por ejemplo también facturas de teléfono, cable, que si bien no son servicios públicos, tienen una especie de constatación de domicilio, pero no tiene la misma validez que un servicio público, ¿no? Bien. Ahora, las organizaciones tienen el deber de presentar la facturación que justifique todos sus ingresos y egresos, ¿sí? Y además esta facturación tiene que ser relacionada con el quit de la organización, es decir, las facturas de gastos e ingresos tienen que estar a nombre de la organización, tiene que identificarse a la organización con el número de quit. Esto es muy importante, por eso es importante la inscripción en AFIP, ¿no? Ahí, perdón, Evelyn. Sí. ¿Sabés qué? Hacen una consulta, Diego, por el chat, que si consulta si esa documentación también es para una fundación. ¿Cómo? Consulta, Diego Figueroa, si esa documentación también es para una fundación. Sí, también es para una fundación. Sí, sí. Gracias. Bien. Perdón. Bueno. En cuanto a los ingresos, y previo a poder realizar la facturación, previo a poder facturar, tienen que dar de alta el punto de venta donde se establezca cuál es el domicilio y cuál es el tipo de facturación a emitir, ¿sí? Porque, por ejemplo, para poder emitir facturas hay varios medios habilitados. ¿Sí? Tenemos lo que es el servicio de comprobantes en línea, que para poder emitir los comprobantes debe ingresarse a la página de AFIP, ¿sí? Y usualmente es desde el quit del presidente, pero el presidente puede delegar el servicio a otras personas habilitadas también a emitir lo que serían facturas o recibos, ¿sí? Entre otros documentos, ¿no? También. Por otro lado tenemos lo que es el facturador móvil, que vendría a hacer las veces de los comprobantes en línea, pero desde una aplicación descargada en el celular. Sí, esto se implementó, si no me equivoco, en el 2019, y es la excusa que tiene AFIP para que hoy en día todos los comprobantes sean digitales. Bien, por otro lado tenemos el web service, que el web service son sistemas contables o aplicaciones de terceros que están habilitados por AFIP, ¿sí? Y que además tienen una comunicación constante con AFIP. Es como si se estuvieran metiendo dentro de AFIP para emitir las facturas o recibos correspondientes, pero desde, digamos, otra plataforma. También tienen los controladores fiscales, que son las famosas tiqueteadoras, ¿sí? Van a permitir
emitir lo que son ticket factura, pero tienen que ser las aprobadas por AFIP, las homologadas, ¿sí? Donde se indica exactamente el número de quit, el número de comprobante, la dirección, tiene que ser un comprobante válido. Y por último tenemos lo que serían los talonarios en papel, que son los que se usaban antes, ¿sí? Pero hoy solamente se pueden usar como comprobantes de respaldo, ¿sí? Por periodos cortos, en casos de que no se puedan utilizar los otros métodos anteriores, por ejemplo, por algún desperfecto de luz, o la caída de internet, o algo por el estilo, que se necesite facturar en ese momento, pero que no se pueda acceder a ninguno de los otros. No está permitido usar esto, por ejemplo, de manera regular. No es que una organización puede todos los días emitir facturas en papel. Hola, Hola. quisiera hacerte una consulta. Sí, decime. Mi nombre es Mónica Leiva, buenas tardes, soy de Neuquén. Buenas ¿Sabés tardes. que me interesa eso lo que me decís, lo que nos compartís a todos? Porque suponte que ante un desperfecto, yo vengo con desperfectos del servicio de internet y reclamándole a la empresa, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo que hacer esa factura o emitirla para completar el trámite. Después, ¿cómo hago yo para volverla a registrar y continuar al otro día con otra fecha y ya no va a ser el mismo número siguiente? ¿Cómo declaro esta? El tema es que las facturas en papel y los comprobantes en línea, por ejemplo, tienen puntos de venta distintos, ¿sí? Por más de que sea la misma dirección, vos vas a tener un punto de venta para lo que sea comprobante digital y un punto de venta diferente para lo que es comprobante en papel. Lo mismo así, si tenés web service, va a tener otro punto de venta distinto a los anteriores. Excelente, gracias. Bueno, se me tildó la filmina. No sé qué filmina están viendo ustedes. ¿Ven un cuadrito? Sí, registros contables. Perfecto. Listo. Entonces, seguimos. Bueno, seguimos con los ingresos, ¿sí? Existen dos tipos generales de ingresos que son con contraprestación o sin contraprestación. ¿Qué es esto de contraprestación? Es si se otorga algo a cambio o no. ¿Sí? Por ejemplo, con contraprestación tenemos cuotas sociales, proyectos, cursos en los que la organización le brinda algo a la persona que está originando el ingreso, ¿sí? En el caso de las cuotas sociales, lo que va a otorgar es, digamos, la participación, bueno, proyectos, cursos, talleres, digamos, cae sentado que lo que se brinda es, digamos, también la capacitación en estos casos, ¿no? En este caso se emite lo que sería factura, como comprobante de este ingreso. Por otro lado, sin contraprestación, tenemos lo que son donaciones o subsidios, por ejemplo, en los cuales se recibe el dinero, pero no se otorga nada a cambio. En ese caso, tenemos que emitir recibos, porque como dije antes, todos los ingresos deben estar asociados a algún comprobante, deben tener su comprobante de respaldo, y entre más documentación los pueda justificar mejor. En cuanto a los egresos, también apuntan principalmente a, digamos, tenemos que tener en cuenta dos cosas principales, que son esto, el cumplimiento del objeto social y que esté a nombre de la organización, ¿no? Por ejemplo, un ingreso por una organización que se encarga de un club, por ejemplo, y de golpe realiza un seminario ay, perdón, me trabé.
por ejemplo, si alguna organización realiza un seminario y dentro de ese seminario brinda un servicio de alimentos, de break, por ejemplo, sirven café y galletas, en ese caso van a tener gastos de refrigerio, ¿sí? Que por ahí no se presenta como directamente para el cumplimiento del objeto social, pero sí en el marco del seminario. Entonces, apunta a este cumplimiento, apunta a este objeto social, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es que todos los gastos, primero, que tengan su comprobante de validación, y segundo, que todos apunten al cumplimiento del objeto social. Perdón, Evelyn, Sí. ahí hay otra consulta en el chat. Dice que el Club Sugar le da a los socios un recibo por el pago de las cuotas que tiene los datos del club. Eso ya no se usa, dice. Pregunto, ¿la cuota social se cobra y le damos un recibo? ¿Eso nos sirve por más de que tenga todo lo del club? Dice. No, tiene que ser un recibo digital. Todos los comprobantes tienen que ser de manera digital. Genial, gracias. Perdón, eso no quita que puedan otorgar los comprobantes recibí, ¿sí? También como método de justificación informal. El tema es que no van a ser válidos en AFIP, no es un justificativo legal del ingreso, pero sí lo pueden brindar y facturar, digamos, al día siguiente o durante la misma tarde, lo pueden hacer. Por ejemplo, si no tienen acceso en el momento a lo que sería la computadora, sí lo pueden seguir brindando, pero después tienen que emitir por eso los comprobantes legales digitales. No sé si esto responde a la pregunta. ¿Puedo colaborar, Evelyn? Sí, Lili. Para las asociaciones sin fines de lucro y que cobran cuotas sociales pequeñas, se pueden usar recibos manuales con autorización de la AFIP. Se puede solicitar la clave de autorización y del comprobante, y se pueden emitir recibos manuales porque en algunas ocasiones, ya lo tiene contemplado esto la AFIP, las asociaciones no tienen por ahí el medio para tener internet y tener los recibos online, y los autoriza a hacer recibos que cumplan con toda la formalidad legal, pero manuales. Y eso les facilita bastante la cobranza y poder cumplir con llenar los recibos cada día o cada semana o como sea. Y se puede facturar de esa manera. La cuota social solamente, ¿eh? Lo digo por experiencia y conocimiento de hacerlo. No sé si eso le resulta más fácil al club que preguntó. Sí, buenas tardes. Sí, nos resulta como mucho más fácil a nosotros que no siempre hay internet, pero bueno, no sabíamos cómo se hace todo lo que es de lo legal, ¿no? Cómo pasamos después a la cita. Desde lo legal, lo que corresponde hacer es solicitar el pedido de autorización de impresiones de recibo, y ellos te dan un número o una clave de impresión que es el que hay que llevar a la imprenta. Con ese número la imprenta te pone un CAI, que es un código de identificación de autorización de identificación de que está vigente, y la imprenta los emite los recibos. Y después vos los podés contabilizar en forma manual en el sistema que tengas. Si el sistema es electrónico, harás un asiento contable y registrarás
recibo, por semana, cada 15 días, una vez por mes. Eso depende de la cantidad de asociados que tenga el club que estás comentando. Gracias. Bueno, acá estuve viendo otras consultas. Sí, aunque la organización sea sin fines de lucro, también todo ingreso tiene que tener su comprobante. Y acá veo que Verónica Gallardo preguntó por organizaciones exentas. El tema es ver exento en qué, pero sí, tiene que facturarse todo. Exenciones puedes tener varias, después lo van a ver con Liliana, pero sí, todo lo que sea ingresos, por más de que sea una organización sin fines de lucro, que esté exenta de algún tributo, tienen que tener su comprobante justificativo. Perdón, yo quería hacer una consulta. Sí, dígame. Vuelvo a un tema que no me queda muy claro. Por ejemplo, donaciones y subsidios. A Sí. nosotros nos ha pasado, en concepto de donación, tener que hacer como una declaración, por ejemplo, si son bienes muebles o algún otro objeto de electrodoméstico, así. Pero cuando es un subsidio, eso ya viene con una nota que se entrega de manera legal y todo eso. ¿Hay que hacer un recibo por eso? O sea, son diferentes No. conceptos. No. En el caso de donaciones, cuando son bienes en especie, como bien vos dijiste, los muebles o cualquier otra cosa que sea en especie, no dinero, se puede hacer una declaración jurada para poder ingresarlo al patrimonio de la asociación. Cuando es efectivo, sí hay que hacer un recibo oficial. ¿Por qué? Porque si utilizan el módulo de declaración de donaciones y llegan a poder descontar las empresas los gastos de las donaciones que hacen a las asociaciones, tienen la obligación de utilizar un módulo especial donde declaran quiénes les donaron y cuánto le donaron. ¿Sí? En el caso de los subsidios no es necesario un recibo, excepto que te lo pida la jurisdicción municipal o provincial. Normalmente no lo piden porque para ellos el decreto es el recibo, o sea, la firma de la recepción y todo lo demás ya cursa como recibo. Exactamente, así como dice Lili, hay jurisdicciones o municipios que sí, cuando otorgan un subsidio, por más de tener el convenio, solicitan también el recibo digamos, de los importes ingresados, pero no es necesario porque, como bien decías, si hay un convenio firmado, es justificativo suficiente. Pero bueno, existen estas posibilidades de que las jurisdicciones, el municipio o provincia que otorgue el subsidio, pida que se emita un recibo por eso. Bueno, sobre registros contables, ¿alguien tiene alguna duda más? Bueno, acá veo que dice, nosotros somos IVA exento y se cobra cuota social periódicamente. ¿Nos convendría hacer factura cada vez que cobramos al socio? En este caso, No. existen varias medidas. Puede realizarse una factura por cada cuota, o bien se puede realizar una factura anual en caso de que se pague de esta forma. Están las dos posibilidades, pero por socio, identificando al socio.
Lili, ¿vos querías aportar algo más? No, quería reforzar lo que dijimos hace un ratito. Por las cuotas sociales no se cobra IVA, primero, para que no hayan dudas. Y normalmente todas las asociaciones son exentas de IVA. Por las cuotas sociales no se cobra IVA y excepto que el socio pague la cuota en forma anual, si no todos los meses o cada vez que el socio paga la cuota, se le hace el recibo de cobranza de la cuota. Y puede ser el recibo en forma electrónica o en forma manual, como les había comentado. En forma electrónica directamente van a comprobantes en línea y lo hacen, y en forma manual, piden autorización a la AFIP, que está dentro del mismo vínculo o relación de AFIP, donde dice comprobantes en línea, están los puntos a declarar de domicilio y el pedido de autorización para impresión de recibos en formato papel. Bueno, Eso avanzamos. Entonces. Bueno, Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Con el tema este de socios. Yo tengo una pregunta. Nosotros somos un centro de jubilados. sí. Nosotros seguimos, como está antiguamente, con el cartoncito que viene todos los meses el socio y le damos el cartoncito como si fuera un recibito, ¿viste? Ese fichero que viene troquelado mes por Sí. mes. ¿Esto está mal? No, La no verdad, está mal. Eso se puede seguir haciendo. Se puede seguir haciendo porque depende del valor de la cuota. Las 300 asociaciones, pesos. claro, las asociaciones en ese sentido tienen un determinado margen para poder hacerlo. O sea que vos podés seguir haciendo ese recibito. Bien. No, por El las tema dudas. importante es que ustedes declaren después todo esto. Y cuando la cuota sea más importante, pueden hacer esto de comprobantes en línea, recibo electrónico para no gastar en impresión y demás. O sea, lo que tiene de bueno el comprobantes en línea de AFIP es que uno no gasta en papel, los comprobantes ya los archiva la AFIP y de ahí los puedo bajar para mi contabilidad. Sí, nosotros hacemos eso, y bueno, va a un libro de acta y después va al libro de socio que se marca mes por mes Claro. quién abonó. Claro, claro. Está bien eso. Bárbara, gracias. bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más? Si no, avanzamos. Quiero hacer una consulta más con respecto a los medios de pago online, porque hay gente Sí. que te lo puede hacer por las nuevas, como vos decías, billeteras virtuales y todo eso. Sí. En AFIP, como no conozco, también tenemos que declarar que podemos recibir esas donaciones o el cobro de las cuotas. Algunas personas las pueden hacer de manera anual y puede ser o por Western Union o puede ser por Mercado Pago. Eso también lo tenemos que hacer después como un recibo, por donde el medio que lo hemos recibido. Sí, cuando vos emitís un comprobante, te hace elegir el medio de pago y aparece un listado contado, cuenta corriente, y abajo de todo te aparece otro. En este caso las billeteras virtuales entrarían dentro de ese otro. El tema es que la cuenta en la que se recibe debe estar a nombre de la organización, así como un banco. Por ejemplo, Mercado Pago también está habilitando lo que es, creo que llaman mercado social o algo por el estilo, en donde se inscriben las organizaciones, en este caso sin fines de lucro, para que la cuenta esté a nombre de la organización. ¿Sí? Y obviamente todos los movimientos que se hagan en esa cuenta deben ser pura y exclusivamente de la organización.
¿sí? Luego se evalúa, por ejemplo, al momento de armar el balance, se evalúa al igual que un extracto bancario. Hay que pedir todos los movimientos de Mercado Pago, o de PayPal, o de la billetera que se utilice, al igual que se piden los extractos bancarios. Muchas gracias. Bueno, si les parece, hablamos de lo que sería el balance. Igualmente, si tienen alguna duda, luego de que terminemos la charla vamos a tener un tiempito más para saldar todas las cuestiones que tengan. Así que bueno, para los que no saben, todas las organizaciones que posean personería jurídica, tengan o no quit, esto es importante, si poseen personería jurídica, tengan o no quit, deben presentar un balance cada año. Este balance es una foto de la organización a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Sí? El cierre del ejercicio de cada organización va a estar establecido en el estatuto, en la parte que se habla de las actas usualmente. Y bueno, es año a año, la fecha de cierre del ejercicio es la misma. ¿Sí? Para la confección del balance se toman en cuenta todos los registros contables que llevan las organizaciones, más toda la documentación de respaldo de los mismos, que es esta que estábamos hablando. Por ejemplo, facturas y recibos recibidos y emitidos, los convenios, los contratos, los extractos bancarios, los resúmenes de cuenta, de las billeteras virtuales. Todo esto es la documentación de respaldo de todo lo que tenemos, de todos los registros contables, y es lo que le sirve al contador para facilitar el armado del balance y bueno, para las tareas de auditoría que les voy a explicar en un momento. Otra vez se me tildó, un segundo. Bueno. El balance se compone de 4 estados básicos y de información complementaria, en donde se volcará toda la información contable y financiera que se desprende de los registros contables llevados por la organización. Además, el balance va a tener un informe emitido por el contador o contadora en función de auditor independiente, y puede tener el informe de la comisión revisora en los casos que correspondan. ¿Sí? Yo esto ahora se los voy a ampliar. Dentro de los estados básicos nos encontramos con el estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Estos estados conllevan información del ejercicio bajo análisis y también traen información comparativa de lo que vendría a ser el ejercicio anterior. ¿Sí? Dentro de la información complementaria tenemos lo que es la carátula, la memoria y los anexos y notas. ¿Sí? Bueno, el estado de situación patrimonial o balance general también se le llama, es un informe que muestra la situación del patrimonio de la organización a fecha de cierre. ¿Sí? Vamos a encontrar adentro lo que sería pasivo, activo y patrimonio neto, ¿sí? Teniendo en cuenta que el activo representa todo lo que son bienes y derechos que posee la organización, el pasivo las deudas y obligaciones, y el patrimonio neto, que está compuesto por el capital inicial más los resultados acumulados. ¿Sí? Acá en el patrimonio neto se pueden ver lo que son los saldos iniciales del capital y los resultados acumulados,
y las transacciones que se fueron generando dentro del patrimonio a lo largo del ejercicio. Si hubo capitalizaciones, aportes irrevocables, si se generó alguna reserva por parte de la organización, pero lo principal, perdón, les estoy hablando del patrimonio neto. Acá lo que demuestra este estado es la relación entre el activo y el pasivo, y el patrimonio neto, y digamos, entre mayor sea el patrimonio neto, mayor es el activo que posee la organización. Como pueden ver acá en la filmina, el activo es la suma del pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Y entre más grande sea el pasivo, mayor va a ser lo que la organización posea de ese activo. Bueno, seguimos con el estado de recursos y gastos, ¿sí? En este estado podemos ver las fuentes de las que se obtuvieron ingresos y gastos, y también está representada la reexpresión de los saldos por el ajuste por inflación, ¿sí? En este estado vamos a ver lo que sería el resultado del ejercicio, ¿sí? Podemos encontrarnos con superávit o déficit. El superávit es cuando en el ejercicio tuvimos más ingresos que egresos, y el déficit es cuando tuvimos más gastos que ingresos, ¿sí? Como les comenté anteriormente, tenemos que tener en cuenta también acá lo que sería el resultado por exposición a la inflación. Por otro lado tenemos el estado de evolución de patrimonio neto, que es lo que les había comentado antes, perdón de nuevo. Acá podemos ver los saldos iniciales de lo que es capital, reservas y ajustes y resultados acumulados. Acá vamos a ver, bueno, lo que les decía, las capitalizaciones, las nuevas reservas que se dieron en el ejercicio, pero lo principal que vamos a ver es el impacto del resultado del ejercicio dentro del patrimonio general de la organización, ¿sí? Si nos aumenta o si tenemos que tomar alguna medida respecto de los resultados. Por último tenemos el estado de flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo lo que se trata de justificar es la variación de disponibilidades. En este caso disponibilidades no solamente tomamos el efectivo, sino que tomamos todas las cuentas que son líquidas, por ejemplo, el efectivo, el banco, las cuentas de billeteras virtuales también están incluidas dentro de disponibilidades, y lo que se trata es justificar la variación entre el saldo inicial y final, ¿sí? Para poder realizar esta justificación se clasifican los movimientos reales de efectivo en tres grandes grupos, que son las actividades de inversión, las actividades operativas y las actividades de financiamiento. Y en base a eso se trata de explicar cuáles fueron los orígenes de los movimientos del efectivo. No más de una horita, la piscina debe estar fría. Disculpen, no pueden escuchar la pregunta. ¿Había una pregunta? Bueno. No, me parece que fue un error. Bueno, continúo entonces. Por otro lado tenemos la información complementaria, ¿sí? La información
En la carátula podemos encontrar la presentación de lo que sería el balance. Vamos a tener lo que son los datos duros. Por ejemplo, vamos a encontrar lo que es razón social, quit, el domicilio, los datos sobre la personería jurídica, los datos sobre el ejercicio que está presentando, como número de ejercicio, fecha de inicio, fecha de cierre. ¿Sí? Después, en la memoria, lo que vamos a encontrar es un informe emitido por la dirección de la organización, donde se indica la información cualitativa que sea relevante para los asociados, como por ejemplo los logros, las actividades obtenidas durante el año, los objetivos cumplidos. También se establecen proyecciones y objetivos para ejercicios siguientes. ¿Sí? Después, por otro lado, tenemos lo que son notas y anexos. Las notas brindan aclaraciones sobre criterios principalmente, ¿sí? Criterios contables, los saldos, algunos acuerdos y eventos pasados o futuros de los cuales deban ser conocimientos, deben ser conocidos por los asociados de la organización, ¿sí? A su vez, la organización, los anexos, se encargan de aportar información más completa y detallada sobre los rubros que merecen un análisis más exhaustivo, ¿no? Como por ejemplo los bienes de uso. Dentro del anexo de bienes de uso vamos a encontrar el saldo inicial, cuáles fueron las altas, cuáles fueron las bajas. Vamos a encontrar las amortizaciones, cuál es la amortización del ejercicio, y bueno, y así llegar al saldo final que se demuestra en el estado de situación patrimonial, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el anexo de lo que son ingresos y gastos, ¿sí? Acá se clasifican, digamos, se especifican un poco más cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos, cuáles se obtuvieron, cuáles se aplicaron para lo que sería ingresos de forma operativa, ingresos específicos o ingresos administrativos, igual que los gastos administrativos, gastos operativos, tenemos los gastos de financiación, todo eso se establece en cada uno en su propio anexo. Después anexos podemos tener, la verdad que de distintas cosas. Tenemos por ejemplo el de moneda extranjera, activos intangibles. En realidad es básicamente para poder detallar aún más los rubros que deben prestarse a mayor análisis. Luego tenemos lo que es el informe del auditor independiente, ¿sí? Todas las organizaciones deben presentar el balance ante el órgano de contralor, pero para ello es necesario que un auditor independiente, un contador independiente, realice las tareas de auditoría sobre los mismos. Es decir, que revise a ver la razonabilidad de los saldos incluidos en el balance. ¿Sí? En base a esto, el contador puede emitir, debe emitir un dictamen, ¿sí? Pero este dictamen puede tener distintas opiniones. Por un lado puede tener la opinión favorable. En este caso, el contador va a indicar que los estados contables representan razonablemente la situación de la organización a fecha de cierre. Tenemos la opinión con salvedades, en la cual el contador va a poner que los estados contables representan razonablemente, salvo por, y va a detallar cuáles son esas salvedades. Después tenemos la opinión desfavorable o adversa,
En este caso, el contador va a establecer que los estados contables no representan razonablemente la situación de la organización. Y por último, tenemos también lo que sería la no opinión, ¿sí? En la no opinión, el contador se abstiene de emitir una opinión sobre los estados contables. Estas dos últimas suceden muy pocas veces. Usualmente se presenta la primera, que es la opinión favorable, pero también existen casos en los que se presenta la opinión con salvedades, que también es aceptable. Por último, tenemos el informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas, ¿sí? En este caso, las asociaciones civiles con más de 100 asociados están obligados a contar con una comisión fiscalizadora o comisión revisora de cuentas, que lo que hace es brindar un informe similar al del auditor independiente, pero teniendo en cuenta de que esta comisión es un órgano que forma parte de la organización, ¿sí? Esta comisión puede estar formada por personal interno o externo, pero sigue siendo un órgano dentro de la organización, ¿sí? Como les decía, las asociaciones civiles con más de 100 empleados, con más de 100 asociados, están obligadas a tener este órgano dentro de la organización. Las organizaciones civiles que no llegan a los 100 asociados pueden optar por tenerla o no. Así que bueno, con esto culmino mi parte de lo que sería la información contable. Quisiera saber si alguno tiene alguna duda, y si no, le paso la palabra a Liliana. Otra vez, Mónica, te consulto, Evelyn. No me queda claro con la comisión fiscalizadora, las personas externas, pero que tienen relación con la organización. ¿Quiénes serían las personas externas? Pueden establecerse, como te digo, de forma interna asociados, o de forma externa contratarse una persona para que realice el trabajo de la comisión. Es decir, es un órgano de la comisión fiscalizadora, es un órgano dentro de la organización, ¿sí? Pero la tarea está prestada por una persona externa. Vuelvo a decir, se puede contratar a una persona para que realice esta tarea, o la pueden realizar los mismos asociados. Perdón, Claro. voy a agregar algo. Acá Sí. en Neuquén es necesario tener cuando tenés menos de 100, es necesario tener un informe de un revisor de cuentas titular y uno suplente. Son ellos los que deben firmar el informe de revisión de cuentas, y además en Neuquén el requisito es que cada revisor de cuentas tiene que firmar todas las hojas del balance. Si la persona que tiene que hacer la revisión de cuentas no tiene tiempo, no está en condiciones y quiere contratar un tercero para que lo haga y en quien confía, puede ser, pero el informe de revisor de cuentas debe ser firmado exclusivamente por el titular designado, porque debe ser designado por asamblea de socios, y debe integrar la lista que se propone como candidato. Cada año, cada 2 años, 3 años, depende de la cantidad de años que se elijan comisiones directivas. Normalmente las comisiones directivas tienen propuesta de comisión directiva y de revisores de cuentas. Estos son los que deben firmar el informe. Exactamente, este órgano está incluido dentro de... Voy a hacer yo ese comentario, que en la asociación que yo estoy tenemos los revisores de cuentas. Entonces te iba a preguntar eso, pero bueno. Claro, eso sí. Forman Exactamente. parte de la comisión, digamos.
Exactamente, la comisión directiva, o sea, la comisión revisora de cuentas está incluida dentro de lo que serían la elección de autoridades de la organización. Igualmente agrego algo, el revisor de cuentas debe tener una opinión independiente de la comisión directiva, porque el revisor de cuentas es quien de alguna manera es los ojos y oídos de los asociados, ¿no es cierto? Porque él cuando hace el informe dice si está de acuerdo o no con el balance presentado. Y dice, si está de acuerdo, sugiere a los asociados aprobarlo. Si no está de acuerdo, sugiere no aprobarlo. Entonces tiene que ser como de opinión independiente de la comisión directiva. ¿Está? Claro, sí, en realidad es como, a ver, no tiene que decir yo estoy a favor de, sino tiene que ver que las cosas estén bien hechas, o sea, garantizar eso. Correcto, Esa es la función, perfecto. esa es la perfecto. función del revisor de cuentas. No puede, Correcto. si hay algo irregular, mirar para el costado, sino No, que claro. él está, digamos, al firmar algo que está mal, él es responsable también de eso. Perfecto, sí, sí, correcto. Exactamente. El revisor de cuentas tiene que hacer una tarea similar a la del auditor independiente, pero bueno, en base a eso también emitir su opinión, pero como les digo, el auditor es independiente de la organización y la comisión revisora de cuentas es un órgano dentro de la organización que debe tener su propia opinión sobre los mismos. Perfecto. Bueno, Lili, te paso Bueno, el mando, no sé si querés que yo corte. sí, por favor, así puedo compartir. Dale, perfecto. Ahí está. Les cuento que yo les voy a comentar cosas que ya se vieron y que se van a volver a ver, pero un poco como reforzando la idea de lo que pasa acá en los organismos de Neuquén. Y sobre todo por la experiencia, digamos, de hacer trámites y demás en la ciudad de Neuquén o por ahí en algún lugar del interior. Por eso vamos a hablar específicamente de lo que ocurre en Neuquén. Y una de las cosas que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que cuando les hablan de estatuto homologado, es cuando ustedes ya tienen el decreto del Ministerio de Gobierno, o sea, el decreto firmado por el gobernador que las autoriza a funcionar, o la resolución ministerial. Sin eso ustedes no pueden empezar a funcionar siempre y cuando les toque estar inscriptas acá en la inspección. Vieron que ahora cambió de nombre, porque unificaron en todo el país. Antes en las provincias se llamaba la Dirección Provincial y ahora se llama la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Yo les anoté, porque es fácil encontrar, pero me parece útil, que ustedes sepan cuál es el mail de consulta de personas jurídicas. Y después otra cosa que les quiero comentar acerca de lo que ocurre con el estatuto, el acta de fundación y el decreto que las autoriza. Que eso lo cuiden como oro, porque en las asociaciones civiles, como todos sabemos, cada 2, 3 o 5 años cambia la comisión directiva. Entonces el tema del archivo de la documentación es fundamental. ¿Dónde está? Pasa que dicen, che, ¿quién tiene el estatuto original? Necesito el original porque tengo que hacer una copia. Bueno, eso es fundamental que sepan quién lo tiene y dónde está guardado. Y cada vez que cambia de comisión directiva y se trasladan papeles legales, es importante que dejen un acta donde diga quién le entrega a quién qué. Entonces, Liliana le entrega a Evelyn el libro de actas, el estatuto, el decreto original.
Entonces ya se sabe quién lo tiene. Eso me pareció muy importante recordarlo. Quizás todos ustedes lo sepan o lo aprendieron después de alguna vez que les pasó esto. Bueno, ¿cuál es el orden de trámites nacionales, provinciales y municipales que tenemos que tener en cuenta, pero muy presente acá en Neuquén? Como ya les contó Evelyn, ustedes tienen que tramitar primero que nada la CUIT. Sin CUIT no podemos hacer nada. Segundo, una vez que tengo CUIT, me inscribo en los impuestos nacionales. Lo primero que tengo que hacer es inscribirme en el IVA exento, que por suerte a través de la página de internet lo puedo hacer rápidamente, y después inscribirme en el impuesto a las ganancias y solicitar la exención inmediatamente. ¿Por qué? Porque existen dos trámites, uno simplificado y otro largo. El simplificado es cuando recién me inscribo como asociación, me piden 4 papeles, pero cuando yo lo pido al año, al segundo o al tercero, me van a pedir balances, memorias, una cantidad de papeles. Y además tienen que hacer toda esa presentación por trámites digitales. Y a veces, como les decía recién, papeles van, papeles vienen, a veces se traspapelen y no sé quién tiene qué. Entonces, ese sería un poco el orden. Tener la CUIT, inscribirme en el IVA exento y solicitar. O sea, la exención en ganancias la dan si yo ya tengo la exención en el IVA. Si no, no me la dan. Y después el tercer impuesto en el que me tengo que anotar es solicitar la inscripción en la Dirección Provincial de Rentas de la provincia de Neuquén. Una vez que me inscribí, solicito la exención. ¿Qué me pide rentas? Que esté inscripta, exenta en el IVA, que esté exento en ganancias, y que tenga una constancia válida y vigente de personería jurídica. O sea, que yo tengo que tener siempre de la inspección provincial una constancia válida. ¿Esto qué quiere decir? En el primer año la constancia válida es de que estoy inscripta y tengo todo lo que corresponde presentado al día. En el segundo año, pasado el primer año que tengo que hacer la asamblea de comisión directiva, la asamblea de aprobación de balances y demás, ¿qué me van a pedir? Y que esté inscripto, que yo haya elevado el balance a persona jurídica, que tenga la comisión al día y todo eso. Con esa constancia yo puedo seguir haciendo trámites si necesito. Y después otro tema fundamental que es que cuando yo me voy a anotar como asociación civil sin fines de lucro, tengo que buscar inmediatamente cuál es el código de actividad que me corresponde para la asociación civil. ¿Por qué? Cuando no pongo el código que corresponde, ¿qué pasa? Me rebotan las exenciones. Entonces eso les recomiendo que lo tengan presente y lo tengan claro, y que además, cuando no utilizan un código o cuando se van de baja de algo o no van a usar algo, lo den de baja de inmediato. ¿Por qué? Porque después suelen tener problemas importantes por no haber dado de baja un código de actividad que no correspondía y demás. Porque les suelen empezar a pedir documentación para que justifique por qué no siguió. Lili, déjame que me sume con algo. Sí, el tema de las extensiones, como decía Lili, vienen en cascada. Primero se pide lo que es la exención de IVA, en base a eso te dan la de ganancias y en base a eso te dan la de impuestos, la de rentas, la de impuestos provinciales. Y es muy importante lo que dice Lili de pedirla de forma inmediata, porque después el trámite largo es muy largo, en serio. Piden mucha documentación y pueden llegar a tardar un par de años sin contestar. Mientras tanto, bueno, acá en Neuquén es distinto, ¿eh? ¿Cómo?
Acá en Neuquén es distinto, tardan por ahí un mes, en 30 días, 40 días. Si todo lo del trámite largo se presentó, tarda poco. En menos de 60 días tenés la exención. Ah, perfecto. Acá no nos Hacelas en Neuquén. hay que gestionar de- todo en Neuquén. Así Sí. que bueno, nada, quería sumarme a eso de que estamos viendo que, por Sí, ejemplo, tarda mucho, pero bueno, si en Neuquén es más rápido, buenísimo. sí. Y después, la jurisdicción que nos falta y que no nos podemos olvidar es la municipal. Si la asociación a la que yo estoy habilitando o a la que tengo necesita licencia comercial o no para funcionar. Eso es muy importante tenerlo en claro porque, por ejemplo, si yo voy a fabricar dulces, necesito una habilitación municipal y las habilitaciones de la licencia comercial también puedo pedir la exención. Para ello me van a pedir todo lo anterior, que tenga ganancias, que tenga IVA, que tenga ingresos brutos y demás, la constancia de vigencia de la asociación en personas jurídicas y demás. O sea que es fundamental que ustedes tengan presente también si necesitan o no la licencia comercial. Por supuesto que como no les voy a volver sobre el tema domicilio, porque ese tema ya lo abordó Evelyn sobre el tema domicilio fiscal. Y el otro punto que me parece muy importante destacar, porque el año pasado en alguna de las charlas que tuvimos se hizo la pregunta, y ahora les quería comentar lo siguiente. Normalmente toda persona ahora en la actualidad tiene que tener una cuenta bancaria para cobrar y pagar. También están las billeteras virtuales, pero ¿qué pasa? Normalmente, si yo voy a recibir un subsidio del Estado provincial o una donación en efectivo de una empresa, me van a pedir una cuenta, un CBU de cuenta bancaria. Y los bancos, ¿qué hacen? Me cobran el famoso impuesto a los débitos y a los créditos, que depende del subsidio, es significativo. Y que si yo no lo tengo previsto, bueno, entonces ahora podemos acceder a beneficios fiscales, o sea, a una reducción en la tasa, en la alícuota del impuesto sobre los débitos y los créditos. Para eso, para poder acceder a eso, yo les dejé acá anotado, por si lo quieren pedir, el link donde se tienen que inscribir en el registro de beneficios fiscales, que está bueno anotarse ahí porque pueden lograr otros beneficios también que puedan surgir, para lo cual, al estar anotado en ese registro de beneficios fiscales, además de tener que registrar la cuenta en la que quiero el beneficio de reducción de tasa o de exención, si me lo pudiesen dar, tengo que tener todos los 5 puntos anteriores, o sea, inscripto en ganancias, IVA, ingresos brutos, etc. Esto es muy importante que lo tengan claro, porque se puede hacer y no tarda tanto, pero, por ejemplo, si me llegan a pedir los balances o todo eso, todo lo necesito al día. Por eso está bueno pedir todas estas cosas ni bien inicio, o bueno, si yo ya inicié y ustedes se enteran ahora, bueno, lo van a tener que tener. Por eso les aclaré abajo que es importante o fundamental tener la acreditación de la personería jurídica, que como es a través del decreto que la autoriza a funcionar o la resolución ministerial, y segundo, tener la constancia de vigencia que la otorga, como dijimos, personas jurídicas de acá de Neuquén. Dice rentas, pero es Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Te lo voy a corregir. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna consulta que realizar. ¿En qué consistiría el beneficio en créditos y débitos? Mira, ese beneficio es importante porque
te reduce, viste que el banco te cobra todos los meses un débito y un crédito. Cada vez que depositas te cobra un porcentaje del depósito. Cada vez que pagás o haces una transferencia o lo que sea, Sí. te cobra un débito. Por notas de débito de ellos te cobra un débito. Por notas de crédito de ellos te cobra un débito. El banco cada vez que hace un movimiento en tu cuenta bancaria, y eso te lo pueden reducir al 50% o más, con lo cual depende del volumen de cada asociación, puede ser significativo en cuanto a que te permitiría hacer otro gasto, por ejemplo, o tener otra cosa. ¿Y eso se realiza y se manda al banco o se comunica de otra forma? O sea, se entrelaza la información. Una vez que vos estás inscrito en el registro, vos igual le avisás al banco por las dudas, pero teóricamente la AFIP se encarga, pero siempre no está de más avisarle al banco, che, yo estoy anotado para que revisen, porque teóricamente son tildes automáticos, la AFIP tilda y el banco lo recibe, pero bueno. Yo siempre le digo a todo el mundo que por las dudas chequee si el banco ya tiene claro que, que te tiene que descontar menos, y si ustedes hace tiempo que están funcionando y lo piden ahora, pueden llegar a conseguir que la AFIP les devuelva lo de los 2 últimos años. Es un trámite que lleva un poquito de tiempo, pero está bueno hacerlo porque uno puede recuperar fondos. Y ahí si uno entra en la página y te da todo lo que tenés que presentar. Sí, yo no se los puse acá porque para eso les puse el link. Vos entras al link y te dice todo lo que vos necesitas. Bien. Por eso bien, puse bien. fundamental lo otro. Después, Bueno, una vez que saberlo. Sí, es muy bueno eso. Una vez que nosotros tenemos todo esto cumplido, ya Evelyn les contó acerca de los ingresos, los gastos, las inversiones, y por qué tenerlos, porque, o sea, alguien tiene que registrar en los libros contables. Los libros contables pueden ser manuales o en hojas móviles, porque tengo un sistema informático. Todo va a depender en las asociaciones si la propia asociación tiene a alguien preparado para registrar en el libro diario, o sea, normalmente en las asociaciones se lleva sí o sí el libro de caja y banco, que es fundamental para saber cuál es el saldo en el banco y cuánto tengo en la caja. Pero en el libro diario por ahí hay o no hay gente que esté en condiciones de hacer los asientos contables. Si yo no tengo a nadie preparado para registrar en los libros contables, ¿qué tengo que hacer? Tener un excelente sistema de archivo. ¿Para qué? Porque si yo le llevo los comprobantes al contador cada 2 meses, 3 meses o a fin de año, depende del tamaño de la organización, es importante que todo esté ordenado en forma cronológica y que los comprobantes sean, como bien recalcó Evelyn antes, legales, que cumplan con las condiciones legales. Y si los recibos son manuales, y tienen que estar las copias, y tienen que estar registrados. Esto es fundamental. Yo quería por ahí aportar desde la asociación donde yo estoy, que es el Taller Ambulén, que sí, que por ahí el rol de lo que es la tesorera Sí. es fundamental. A veces en las asociaciones como que se ocupan los lugares y es 1 o 2 personas las que encargan, y la verdad es que bueno, hay que tratar de que cada uno como que cumpla su función, porque es verdad, cuando uno va al contador, tiene que llevarle todo ordenado. Si no tenés el libro diario, tenés que llevarle un Excel, tenés que llevar lo que sacás, lo que pagaste en efectivo, lo que pagaste por transferencia bancaria, o sea, todo ordenado, cosa de que después no se embarulle todo. Y bueno, y tratar de hacer el cierre, cada vez no se olvida de las cosas, o se olvida de alguna boleta, entonces hay que ser muy, a veces las asociaciones no se pueden presentar a muchos proyectos,
porque no tienen todos los papeles al día justamente por esto, porque no consiguen personas que se ocupen de estas cosas que, bueno, que por ahí son las más tediosas, que cuando uno tiene una función social, pero que es muy importante el papel, en este caso, de la tesorera. Claro, por eso creo que la OPRI en estos últimos años está dando tantas capacitaciones para las asociaciones para concientizarlos de la importancia de estos temas. O sea, los chicos ven que cuando ustedes se presentan para distintos proyectos, para concursos o incluso préstamos y demás, hacen agua en el aspecto administrativo. Y el aspecto administrativo es cuestión de, digamos, de formar como un pequeño equipo de trabajo, es decir, bueno, el presidente se encarga de algo, pero la tesorera no puede hacer todo sola. Además, no es conveniente, porque desde el punto de vista de la auditoría, el tesorero no debería cobrar y pagar, pero como sabemos que son pocas personas, está bueno que alguien colabore, que alguien archive, que alguien controle que todo lo que ingresó está en el libro de caja, que todo lo que se pagó está archivado la documentación, y si no la tengo en papel, que por lo menos tenga un soporte en PDF, en alguna manera tengo que tener archivados los comprobantes, porque a la hora de determinar el balance son fundamentales. Después otra cosa que yo les quería compartir es lo siguiente, sobre el asesoramiento contable. Ustedes a veces recién iniciados, quizás no se preocupen por un contador, pero cuando está llegando fin de año y demás, están buscando un contador. Es importante que cuando elijan un profesional en ciencias económicas, elijan uno que está matriculado, porque está habilitado para hacer el balance. Y segundo, que normalmente cuando pactan los honorarios le pregunten, porque de acuerdo al tamaño de la organización de que se trate, el contador a veces, en todos los estudios contables, tenemos lo que yo llamo hijos. O sea, tenemos una cierta cantidad de asociaciones y demás a la que le donamos o lo hacemos ad honorem. Entonces, el Consejo de Ciencias tiene regulado, porque en el Consejo de Ciencias hay una comisión que se dedica al estudio de la responsabilidad social, entonces ha regulado desde hace ya unos 10 años una resolución que dice que el Consejo no cobra la tasa de legalización del balance si el profesional dona los honorarios. ¿Cómo se muestra eso? A través de una declaración jurada. Yo, contadora de una asociación a la que le hago el balance gratis, ¿qué hago? Hago una declaración jurada al Consejo de Ciencias que yo doné, no cobré nada por ese trabajo. Entonces, el presidente o representante de esa asociación firma y da fe que lo que estoy diciendo es verdad. Porque a veces puede ocurrir que alguien diga algo, pero nadie lo valide. Y no estaría. Y les digo que en los balances del Consejo de Ciencias se hace, en el balance social, en balance social o memoria de sustentabilidad, se refleja en el punto de responsabilidad social cuántos, o sea, la cantidad de profesionales que donaron los honorarios, cuál es el monto de honorarios donados de acuerdo a la tasa de legalización y el monto donado por el Consejo de Ciencias, y todos los años va creciendo ese valor, no solo por inflación, sino por cantidad de colegas que informan esa donación. O sea que eso es importante que lo averigüen, que lo tengan presente o que lo sepan, porque por ahí depende del tamaño de la asociación, el contador puede donar o no los honorarios. A veces cuando se trata, por ejemplo, de fundaciones grandes que sí o sí tienen, porque la tasa está regulada en el artículo, dice hasta tal valor lo dono. Yo hace poco hice uno que la tasa que le tenían que cobrar a la asociación era de 7.380 y como yo doné los honorarios,
no cobró el consejo la tasa. Entonces se ahorran dos cosas. Y a veces es importante, pero el consejo le puso un tope, que en este momento no lo tengo presente, pero puso un tope para la asociación, para esa donación de la tasa. Si se trata de la fundación del BPN, seguro que el profesional no dona los honorarios y el consejo no dona la tasa. No, porque es una fundación grande. Se trata de privilegiar a las asociaciones pequeñas, a las fundaciones pequeñas, a las cooperativas pequeñas. ¿Se entiende eso? Y después, otros puntos relevantes que cuando fue comentando los aspectos contables, Evelyn me surgió agregar dos, y es lo siguiente, o sea, estos ya los tengo, pero les voy a comentar dos más. Punto muy importante para la inspección de personas jurídicas de la provincia de Neuquén es tener el libro de asociados al día y debidamente completo, es decir, el número de asociado, el importe de la cuota, cuándo lo pagó, que está al día. ¿Por qué? Porque personas jurídicas, cuando yo solicito a fin de año, que cuando yo informo que voy a hacer la Asamblea General Ordinaria de aprobación de balance, me dice, bueno, tráigame fotocopia de los asociados que están habilitados y en condiciones de votar el balance. Entonces yo tengo que para eso llevar copia del libro de asociados. ¿Por qué se los remarco esto? Porque en la realidad muchas veces pasa que el libro de asociados no está al día, entonces al que le toca hacerlo se enoja porque lo tiene que hacer a último momento, apurado, y es importante que esté bien hecho y al día. De esa manera también tienen otro punto de control de si los asociados pagan o no pagan, y ustedes podrían saber cuánto deberían cobrar si tienen 100 socios y cuotas de 200, y si no pagaron todos ya tienen que saber a quiénes les tienen que cobrar. O cuándo, o cada cuántas cuotas adeudadas un socio deja de estar habilitado para votar o para formar parte de la comisión directiva. Eso lo tiene muy presente persona jurídica de Neuquén. Y después, también ya lo comentó Evelyn, pero a raíz de inspecciones y cuestiones en las que a mí me ha tocado estar, la AFIP tiene muy en cuenta las memorias de los balances de las empresas y de las asociaciones. ¿Por qué? Cuando yo ya tengo 3 años, 4 años y no pedí la exención en ganancias y voy a pedir la exención, me piden las memorias, las leen y me preguntan, preguntan a la asociación si se cumplió el fin social para el cual fue habilitado. ¿Cuál es el objeto social de esa asociación? ¿Lo cumplí? ¿Lo cumplí suficiente? ¿No hice algo más? Entonces es muy importante que cuando redactan, porque además las memorias con el tiempo reflejan la historia de las asociaciones, qué se fue haciendo, cómo se fue cumpliendo. Un punto importante que decía Evelyn, si se cumplió el objetivo. El objetivo, por ejemplo, todos los años yo puedo hacer una planificación y ver si la cumplí. Pero además ver si esa planificación cumple con el objetivo para el cual fue creada. Porque a veces suele ocurrir que en el andar se van desvirtuando o corriendo del objetivo por el cual se crearon. Y es muy importante que lo tengan en cuenta. Y después, dos cuestiones que me anoté sobre lo que les comentó Evelyn, es lo siguiente. Acá en Neuquén no existe la posibilidad de hacer la certificación literal del balance. Con lo cual, para las asociaciones sin fines de lucro, es mucho más barato porque la tasa y los honorarios de los contadores
cuando hacen una certificación literal son mucho más bajos que cuando hacen una auditoría contable. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque acá existe esa posibilidad en Neuquén. Y después, otra cosa que no había notado, porque nosotras veníamos preparadas para la semana próxima. Y entonces, otra cosa que me faltó anotarles es que dentro de los impuestos nacionales, todos los años, las asociaciones, deben informarle al fisco cuál es la composición de la comisión directiva, cuándo fue elegida, cuál es el tiempo de duración de esa comisión directiva, y además deben informar la carátula del balance, que les piden cuáles fueron sus ingresos, si recibieron de cuotas de asociados, de la actividad que desarrollan, si recibieron donaciones, si las declararon las donaciones a través del registro, del aplicativo de donaciones. O sea, todo eso lo tienen que ir teniendo en cuenta para que al momento de hacer esta declaración esté, o sea, todo, como decimos los contadores, o todo cierra o todo cuadra con todo. O sea, si yo pongo en el estado de recursos y gastos que gané 1000, en el cuadro, en la carátula que le presento a la AFIP por el sistema que me pide, tiene que decir lo mismo porque teóricamente la información es la misma. Entonces, bueno, y yo hace muchos años me preguntaba si todos los años, además, otra cosa importante es que nosotros, las asociaciones, una vez que presentaron el balance, que hicieron la asamblea, tienen que elevar el PDF del balance a la AFIP. Porque si ustedes no tienen elevado el balance, no cumplen con la información de la comisión directiva, no presentan la declaración de ganancias, la AFIP se reserva el derecho de darlo de baja cada año, porque la renovación de la exención es por cada año. Si yo a fin de año no cumplí con presentar lo que era obligatorio, ¿qué hacen? Me dan de baja y tengo que volver a pedir la exención. Entonces está bueno tener una especie de planilla de control. Tengo los rubricados y pasados, las actas, están todas transcriptas en el libro, las de directorio, las de asamblea. Tengo el balance presentado, tengo la constancia, elevé el balance a la AFIP, hice ganancias. Hay muy pocas entidades que están exentas de presentar el impuesto a las ganancias, que son únicamente las dedicadas a la salud y a la educación. Todas las demás están obligadas a presentar la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Entonces, es fundamental que ustedes lo tengan presente cada fin de año, hacer ese control. ¿Y qué más me había notado? Permíteme agregar que, sí, por favor. En cuanto a la exención de ganancias y la declaración jurada de ganancias, por más de que tengan la exención de ganancias, tienen que presentar igualmente la declaración jurada. Y no solo eso, también está bueno esto que dice Lili del checklist, de la lista de cumplimientos, porque, por ejemplo, desde el año pasado, AFIP, si hay 2 años en los que no se presentaron declaraciones juradas o 2 años en los que no se subió el balance, lo que está haciendo es dar de baja de oficio ese impuesto y hacerles el bloqueo del quit, que eso es una traba para todo el cumplimiento restante y también para poder acceder a lo que serían los subsidios y demás. Así que no solo lo tienen que tener en cuenta para no perder la exención de ganancias, sino que también para que no se les bloquee la quit y puedan seguir funcionando. Sí, eso es fundamental, por eso los estamos recalcando, gente, que no se olviden de estos puntos, porque les cuento que a mí me pasó.
O sea, no me pasó a mí, pero este año colaboré con una asociación que venían con todo impecable, pero se olvidaron de presentar algo en la FIP y no te pasaron 2 años, pasó 1 año nada más y le bloquearon todo. Así que por eso sé que en 30 días sale, porque me tocó colaborar con una asociación de acá de Neuquén bastante conocida y trabajamos a full porque no podían estar sin el quit. Y si no tenés la quit no podés hacer los comprobantes en línea, no te traban el banco. Otra cosa que me pasó hace 2 años fue, esto es experiencia pura, a una asociación le bloquearon la cuenta en personería jurídica porque no presentó en tiempo y forma la elección de autoridades. ¿Por qué? Porque no le dan la constancia, o sea, si vos no tenés en tiempo la constancia de asociación vigente, porque tenés la comisión directiva al día y el balance presentado y todo lo demás, te bloquean y te bloquean el banco. ¿Sabés lo que es estar 1 mes y medio sin poder ingresar para poder pagar y todo lo demás? Fue terrible. Pero bueno, Es toda una rueda, digamos. es todo una rueda, exactamente. Toda una rueda y, por ejemplo, esto de tener los papeles al día y las memorias. En las memorias por ahí uno cuenta, qué sé yo, que hizo tal proyecto, que se recibió tal plata, que se vendió, entonces todo eso es como que se complementa, va haciendo, o sea, las memorias van dando cuenta también de lo que en el ejercicio contable se está llevando, digamos, se registra, digamos. Correcto. Entonces, digamos, es como, está bueno hacerlo por ahí, qué sé yo, cada mes, cada 2 meses, cuesta mucho ponerse a escribir eso, pero uno después se olvida y por ahí capaz que hay proyectos fundamentales donde entró por ahí un dinero importante y no puede no estar en la memoria. Claro, otra cosa que es importante es la siguiente. Teóricamente la comisión directiva se tiene que reunir todos los meses y hacer un acta de comisión directiva. En el libro de actas de la comisión directiva deberían quedar todos los actos fundamentales e importantes de la asociación que después permitan hacer una memoria, o sea, todo el raconto necesario para poder tener la memoria que refleje todo lo que sucedió. Sí, nosotros bueno, calculo que casi todas las asociaciones, pero por ahí para las que recién empiezan, se pone la reunión, una fecha, un horario, la secretaria una semana antes, digamos, nos dice, recuerda cuándo es la reunión y se hace un temario. Entonces con ese temario te ayuda para redactar después, y a medida que se va tratando, se va redactando el acta, entonces, bueno, pueden haber temas que surjan en el momento, pero hacer un temario también ayuda a la redacción del acta. Bueno, voy a contestar acá que vi, mientras vos hablabas, miré en el chat que Moni Leiva preguntó el número de resolución. El número de resolución es 860. Pongo de nuevo el slide. ¿Dónde estaba? Perdón, 680, yo con mi dislexia. 680, artículo 3, es la resolución del Consejo de Ciencias. Y después preguntan, Claudia Durán, ¿cómo son los corrimientos de los cargos? Cada vez que alguien renuncia a una asociación, sigue el inmediato siguiente. Por ejemplo, de los suplentes o de los titulares, porque los titulares van ascendiendo en cargo, por ejemplo, un consejero, un consejero titular sube a tesorero, secretario, y un suplente sube a titular. Todo depende de la cantidad de miembros que tenga la asociación. Tienen que tener presente en esto que también es fundamental, bueno, todos los puntos realmente son fundamentales, es que siempre tienen que
tener la comisión directiva completa, porque si no cae en disolución. Si la comisión directiva tiene que tener 7 miembros, tienen que estar siempre los 7. O sea, mantenerse. No sé si fui clara. Sí, te hago una consulta. Estamos a mitad, por ejemplo, todavía no se renuevan las autoridades, renuncia la secretaria y asume la prosecretaria. Claro, correcto. ¿Sí? Suponete que tengas tanta mala suerte que te renuncia la prosecretaria y asume la primera vocal. Correcto, el primer vocal. Ahí te queda un cargo vacante. Hay que hacer una asamblea para cubrir ese, o sea, suben los otros vocales para que... Si los suplentes cubren el cargo del titular, no. Y cuando se corren los cargos hay que avisar a personas jurídicas la nueva composición de los nombres de la comisión. Pero si la comisión directiva titular con el corrimiento de cargos de un suplente a titular está completa, no es necesario. Pero si no se cubre, hay que llamar para cubrir todos los cargos. Claro, yo decía porque, bueno, nosotros tenemos todo lo que es presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, los revisores de cuenta y 3 vocales, titulares y 3, creo que 3 suplentes. Si en el caso de uno de ellos que falten, si tienen que estar, o solamente de los principales, digamos, de los titulares. Titulares, está bien. Bueno, si ustedes, hasta acá está todo lo dicho, lo que teníamos para comentarles hoy. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tanto Evelyn como yo estamos a su disposición. Hola. Para pasar, bueno. Sí. Hola. Y Verónica, Hola. Perdón. Sí, yo te comentaba que con el tema de personalidad jurídica, nosotros en abril tuvimos que hacer asamblea de vuelta ordinaria, porque bueno, presentar los balances del año pasado, de este año, y me decían, ahora justo presenté todo en personalidad jurídica, todo, bueno, y nos llamó la atención, personalidad jurídica, que el libro de socios estaba incompleto, como me decían recién, me decían que tenía que estar todo completo. Y Sí. mirando desde que empezó, bueno, esta asociación tiene 30 y pico de años, y nunca desde que empezaron el socio 1 está bien completo. Se olvidaron, no sé, de poner activos, si uno es vitalicio, si se murió, no se murió. Las cuotas están todas correctas, bien, todo al día. Pero después los datos personales de las personas, si es casado, si es viudo, no los tenemos. Entonces, bueno, tuve que hacer una carta explicando que, bueno, que algunos datos teníamos y otros datos que no teníamos ni los teléfonos a veces, que vienen, se hacen socios, pasaban los años, y bueno, nunca después lo perdí. Bueno, con la pandemia mucha gente, bueno, en centros jubilados mucha gente no está, lamentablemente, y estamos perdidos. Y después, bueno, presentemos los balances, todo, y ahora me decía que me faltaba la oblea del contador que estaba de los balances. Digo, bueno, otra más, dije, no terminamos más con el personalidad jurídica. Sí, el balance, la personería jurídica te pide el balance legalizado. Por eso claro, el profesional que ustedes... Todo, pero no sé, la oblea tiene una hoja, todo sellado que tiene un código de barra, todo, pero vos lo mirás, no es el código de barra, el otro que es como dibujito. Sí, un QR tiene. Un QR. Y me decía, no, tiene que tener la oblea. Y ahora me manda, es el QR. Digo, no tengo más oblea, tengo QR. No, tiene que ser la oblea. Bueno. Lo que pasa es que el QR viene en una oblea al principio. El tema del balance ahora lo van a modificar un poco, pero es así. El balance sale legalizado en forma encriptada. Entonces, cuando llega el PDF, uno solamente ve la oblea que tiene un QR, pero en la oblea dice cómo se abre, y al principio personas jurídicas
bueno, no sé, pero hay que tener el PDF adecuado para poder abrirlo y demás. Claro, nosotros lo tenemos en papel y le decimos todo en papel. Y no sé, yo después lo escaneo todo, se lo mando todo en un solo PDF y me dicen, no, Pero ahora falta el la balance idea. sale escaneado. ¿Por qué lo tenés que escanear vos? Si ya Sí, sale escaneado, porque como piden, o sea, que piden solamente un solo archivo que mandes toda la documentación, tipo el libro de socios, cuando pedís una asamblea, todos los papeles, todos los requisitos te dicen que sea un solo archivo. Entonces, si el contador ya me manda en un solo archivo los balances, tengo que armar otro archivo más con todos los datos de los libros de socio y todo eso. Entonces, decimos, bueno, hacemos todo en papel y yo escaneo todo, el libro de socio, el listado de la nómina, quién puede votar, quién no, bueno, la nómina lo de las autoridades, todo en un solo archivo, porque si no te dicen que no, tiene que ser un solo archivo, todo junto. No le puedes mandar dos archivos. no sé, en ese caso no sé qué decirte porque a mí no me pasó eso. Yo he mandado 5 o 6 archivos. No, solo lo mandé y le dijeron, no, tiene que ser solo archivo. Bueno, listo, hacemos un solo archivo. Nos volvimos locos, porque aparte tener un solo archivo es pesado para mandarlo por mail, a veces pasa. Claro. Entonces, bueno, nos volvimos al año pasado, sufrimos la gota gorda, y bueno, ahora bueno, lo hicimos de nuevo, y dijo, bueno, ya está, más no, pero háganlo chiquito, no sé cómo, chequemos las hojas, pero bueno, estamos en eso, estamos terminando adiós, gracias, mañana terminamos de presentar todos los papeles que nos faltaban estas dos cosas de las obleas para mandar a personería jurídica. Bueno, me alegro, ojalá que salga todo pronto. Esperemos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otra consulta de otro tema, o sea, de lo que hablamos. Por supuesto, la semana que viene van a ver todos los aspectos jurídicos con Gustavo mucho más profundamente. Nosotros se los dimos para poder hablar de lo que estábamos comentando. Sí, por ahí se va a entender un poco más y por ahí vamos a tener capaz que nos van a surgir más preguntas desde lo contable, una vez que veamos también la parte jurídica, porque está todo, todo entrelazado, digamos. Yo por ahí lo que me imaginaba, no sé si de alguna forma se puede hacer como un compendio de estas cuestiones como importantes para las asociaciones, para decir esto, ¿no? Para no olvidarme del impuesto, de rentas, digamos, de poder hacer como un resumen que les sirva a las asociaciones y decir, bueno, a ver, voy punteando, tengo esto a ver, estoy iniciando, tengo que hacer esto, todos los años tengo que presentar tal cosa. Algo como, a ver, más ameno para... un Excel. No, a ver, como un resumen, decir, bueno, hay que, digamos, para establecerte como asociación, hay que tener esto, lo otro, o sea, como los pasos, digamos. Bueno, lo podemos hacer, sí, por ahí, para que les llegue. como para sumar, digamos, y también que pueda salir, también sale de estos encuentros. Sí, 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 seguro. Lo vamos a preparar y se los vamos a mandar. No sé cómo les llega a ustedes el material. Y por ahora todo por WhatsApp. Bueno, les va a con llegar los una mails planilla. Les va a llegar una planilla donde vamos a hacer un resumen de todo esto y les va a llegar. Lili, si te Bueno. parece, sí. Hola, buenas tardes. Sí, hola Analia. Si te parece, si ustedes arman algo con Evelyn, lo mandan al correo de OPRI y nosotros luego lo difundimos a través de WhatsApp o tenemos todos los contactos también de las personas que están participando. Sí, 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 vamos a hacer así, vamos a hacer así. Sí, nosotros vamos a poder concatenar bien todo lo que es principalmente obligaciones contables anuales, más la específica de Neuquén. Así que les podemos hacer, aunque sea un checklist de lo que tienen que ir viendo, de los pasos a seguir. Si tienen algún punto que ustedes también consideren importante, pueden dejarlo ahora en los comentarios también para poder tenerlo en cuenta.
Hola, otra vez Mónica. La verdad que me sorprendí de tanta información que desconocía. Estoy como secretaria en la fundación y nunca dejamos sola a la tesorera, ni tampoco a mí como secretaria, ¿no? Pero en verdad que toda organización, no todo tiene que recaer solamente sobre o el tesorero o la secretaria, la parte administrativa. Nos ayuda un montón que todos podamos colaborar, porque además de eso, para nosotros, perdón si es una mala palabra o alguien lo ofende, pero personería jurídica, en vez de darte una mano, ha sido más una piedra, una roca, te puedo asegurar, y corremos con los tiempos. Entonces, entre la ignorancia y correr y que se nos van los plazos, realmente valoramos un montón todo lo que ustedes nos puedan ayudar y poder tener ese, como dijo una compañera ahí, el ABC o punto por punto, porque es demasiado estresante. Así que muchas gracias por el aporte. No, por favor. Y a veces pasa que a nosotros nos pasa con el contador, que tiene mucho trabajo y se olvida. Entonces, si yo sé que tiene que presentar tal cosa, porque a veces nos pasa que no está habilitada, que falta algo en la FIP, que no presentó tal formulario, o sea, yo agarro y llamo antes y digo, che, acordate de tal cosa. Pero si yo no sé que tiene que presentar, entonces no puedo. Y pasa, nos ha pasado bastantes veces que necesitamos algo urgente y bueno, era el llamadito del contador, no muy agradable la charla, pero diciendo, ¿qué no presentaste que no estamos habilitados para tal cosa? ¿Viste? Entonces, eso está bueno nosotros, saber todo lo que tenemos que tener. Después, si no lo hacemos, bueno, ahí ya como que es nuestra responsabilidad, pero como esto del ABC, digamos, de lo que deberíamos hacer en la parte contable. Sí, perfecto. Una consulta más. Con respecto a la exención que podemos pedir en las entidades bancarias, ¿es solamente para el banco que está acá, Banco Provincia de Neuquén, o es hábil, eso es para todo, el alcance? No, para cualquier banco, para cualquier entidad bancaria. Porque es un registro de entidades beneficiarias, entonces vos te anotás, llevaste todos los comprobantes, la FIP te autoriza la reducción y vos vas al banco, le decís por las dudas que se fije que está a tasa reducida. Lo mismo que tienen que tener en cuenta si tienen varias cuentas dentro del mismo banco, cada una de las cuentas las tienen que registrar de forma independiente. Y por más de que sean dentro del mismo banco, lo que tienen que tener en cuenta es el CBU de cada una de las cuentas. Una consulta más. ¿Las asociaciones pueden tener plata en plazo fijo? Sí, por supuesto. No está vedado. No está vedado. Lo único que por ahí está bueno saber para qué la tenés, ¿no? Porque si tenés proyectos y demás, decir, bueno, cuando hacen el acta de decisión de hacer un plazo fijo, sería bueno fundamentar por qué lo voy a hacer, porque es un dinero que voy a tener estancado y bueno. Claro. Sí, sí, en el caso de nosotros tenemos que renovar el vehículo institucional, que está adaptado a personas con discapacidad. El año que viene no puede ser habilitado porque ya cumple 10 años, entonces la idea es poner a plazo fijo, ir juntando para poder vender ese y cambiar. Entonces claro, sí hay bueno. un objetivo. Está bueno poner esto, es decir, bueno, nosotros vamos a hacer este plazo fijo porque estamos ahorrando para el reemplazo. Siempre acuérdense de hablar de reemplazo, de la unidad del rodado y lo que van ahorrando todos los meses. Bien, gracias. Bueno, ya siendo las 7 de la tarde,
es el horario que habíamos estipulado para que dure este encuentro, así que si les parece vamos cerrando. De todas maneras, si tienen consultas, dudas o lo que sea, también lo podemos ver en la próxima clase. Así que bueno, desde OPRI agradecerles tanto a Lili como a Evelyn y a cada uno de ustedes que estuvo participando de este encuentro. Les enviaremos el link para el próximo espacio. Así que bueno, si les parece, estamos acá. Bueno, bárbaro. Bueno, Buenas tardes, gracias. un gusto. Buenas Gracias. tardes. Chao, gracias. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Chao, chao, gracias.